Planeación y pronóstico de la fuerza laboral. La planeación de la fuerza laboral del empleo de personal es el proceso mediante el cual la empresa decide cuáles puestos cubrirá y cómo lo hará. Abarca todos los puestos futuros, desde el empleado de mantenimiento hasta el director general. Sin embargo, la mayoría de las compañías denominan planeación de la sucesión al proceso de decidir cómo se ocuparán los puestos ejecutivos. Los planeadores de la fuerza laboral utilizan diversas herramientas para hacer su análisis. Por ejemplo, evalúan las habilidades de los trabajadores actuales con base en su registro biográfico, realizan análisis de escasez de habilidades, de planeación de la sucesión, de capacitación interdisciplinaria, de reclutamiento y programas de tutoría. Sin embargo, además de los análisis, el criterio debe jugar un rol importante en la planeación de la fuerza laboral. Mejorar la productividad utilizando sistemas de informaciones para recursos humanos. La planeación de la fuerza laboral. Los consultores de Towers Watson ofrecen una solución para la planeación de la fuerza laboral que ilustra la manera en que los empleados administran el proceso general de planeación del personal. El sistema de Towers Watson ayuda a que su organización anticipe y entregue el componente de talento de su plan de negocio. El uso de su sistema involucra lo que son generalmente 4 pasos. El primer paso se encarga de revisar el plan de negocio y los datos de la fuerza laboral, incluyendo datos históricos sobre el personal, con el objetivo de pronosticar la manera como los cambios en el plan de negocio influirían en el número de la plantilla laboral y en las habilidades requeridas. El segundo paso, se identifican lo que son algunas brechas, por ejemplo, al comparar la composición de la fuerza laboral actual de la empresa con la de organizaciones similares y a realizar proyecciones sobre la oferta y demanda de la fuerza laboral. En tercer lugar, se desarrolla un plan estratégico y un mapa de la fuerza laboral, por ejemplo, dando prioridad a la brecha de personal, identificando fuentes y métodos específicos para evitar o cubrir tales brechas. Por último, se ejecuta el nuevo plan de la fuerza laboral y se mide sus efectos al implementar los cambios, como fuente de reclutamiento y nuevos programas de capacitación y de desarrollo. Estrategia y planeación de la fuerza laboral. Cualquier plan de la fuerza laboral debería en primer lugar surgir de los planes estratégicos de la empresa. De esta manera, los planes para ingresar en nuevos negocios o para reducir costos afectan los tipos de puestos de trabajo que se deben cubrir o eliminar. Por ejemplo, debido a la transición que se está haciendo en IBM de comercializar principalmente computadoras a distribuir software y servicios de consultoría, las habilidades que tienen actualmente muchos de sus empleados se volverán obsoletas. En IBM, ejecutivos de recursos humanos revisan con los ejecutivos de finanzas y de otras áreas la siguiente pregunta: ¿qué tipo de habilidades y competencias necesitaremos para llevar a cabo nuestros planes estratégicos? Luego ellos se pondrán en funcionamiento planes estratégicos de desarrollo y reclutamiento para satisfacer esas necesidades. El proceso básico de planeación de la fuerza laboral consiste en pronosticar la demanda y la oferta de mano de obra del empleador. Luego se identifican las brechas entre la oferta y la demanda y se desarrollan planes de acción para cubrir las brechas pronosticadas. Las necesidades personal de una empresa reflejan la demanda de sus productos o servicios, ajustada para las modificaciones que planea hacer en sus metas estratégicas y para los cambios en su tasa de rotación y productividad. Por consiguiente, el pronóstico de la demanda de la fuerza laboral se inicia calculando cuál será la demanda de los productos o servicios. A corto plazo, la gerencia debe realizar pronósticos diarios, semanales y por temporada. El proceso básico para pronosticar las necesidades de personal consiste en pronosticar primero los ingresos. Luego se tiene que estimar el tamaño de la fuerza laboral requerida para sustentar ese volumen de ventas. Sin embargo, las gerentes también deben considerar otros factores estratégicos, como la rotación proyectada, la decisión de aumentar o disminuir la calidad de los productos o servicios, los cambios en la productividad y los recursos económicos. Las herramientas básicas que se pueden utilizar pueden ser el análisis de tendencia, el análisis de razón y el diagrama de dispersión. Con el análisis de la tendencia se estudian las variaciones en los niveles de personal en la organización durante los últimos años. Por ejemplo, usted podría calcular el número de trabajadores al final de cada uno de los 5 últimos años en cada subgrupo: venta, producción, secretaría y personal administrativo, para identificar las tendencias. Sirve para hacer pronóstico basado en la relación histórica entre algún factor causal, como el volumen de venta, y el número de trabajadores necesarios, como el número de vendedores.
El análisis de la razón supone que la productividad permanece casi sin cambio. Si la productividad probablemente aumentara o disminuiría, se modificaría la relación entre las ventas y los vendedores. Un diagrama de dispersión muestra gráficamente la relación entre dos variables. Por ejemplo, una medida de la actividad de negocio como la venta y el volumen de personal de la empresa. Suponiendo que hay una relación, si es posible estimar la actividad de negocio como las ventas, entonces también será posible estimar los requisitos de la fuerza laboral. Por ejemplo, suponga que un hospital con 500 camas planea expandirse a 1200 camas durante los siguientes 5 años. El director de recursos humanos debe pronosticar la necesidad de enfermeras tituladas y decide determinar la relación entre el tamaño del hospital en términos del número de camas y el número de enfermeras requeridas. Para ello visita 8 hospitales de diversos tamaños y obtiene la siguiente cifra. Aquí se pueden observar los siguientes datos obtenidos. A la derecha se puede observar lo que es el diagrama de dispersión, formando lo que es una línea recta. Si ambos factores están relacionados, tenderán a formar lo que es una línea recta. Por consiguiente, se puede obtener lo que es el número de enfermeras por el tamaño del hospital. El diagrama de dispersión tiene varias desventajas. 1. El historial de la venta y las relaciones de personal hacen suponer que las actividades de la empresa y las habilidades necesarias continuarán sin cambio. 2. Suelen recompensar a los gerentes por incorporar trabajadores, sin tomar en cuenta las necesidades de la organización. 3. Tienden a institucionalizar las formas establecidas de hacer las cosas, incluso aunque ocurran cambios. Pronóstico de la oferta de candidatos internos. Conocer la cantidad necesaria de los empleados tan solo satisface la mitad de la ecuación del personal requerido. Luego se debe estimar las posibles ofertas de candidatos tanto internos como externos. La mayoría de las organizaciones comienzan con los candidatos internos. Para evaluar estas condiciones utilizan lo que son sistemas ya sean manuales o computarizados. Sistemas manuales y gráfica de reemplazo. Los gerentes de departamentos o las propiedades de negocios pequeños aún utilizan sistemas manuales sencillos para determinar las habilidades de los trabajadores. Los inventarios de habilidades por computadora. Evidentemente las empresas no administran manualmente las calificaciones de cientos o miles de trabajadores, sino que utilizan lo que es diferentes software para lo que es el desarrollo del inventario. Análisis de Markov. Los empleadores también utilizan un proceso matemático conocido como análisis de Markov o análisis de transición. Por ejemplo, un asistente puede pasar de ingeniero a ingeniero senior y después supervisor de ingeniería y después director de ingeniería. Pasan de un puesto a otro y por consiguiente están disponibles para cubrir el puesto clave. Pronóstico de la oferta de candidatos externos. Si no hay suficientes candidatos internos para cubrir los puestos proyectados o si se desea recurrir al exterior por otra razón, el empleador recurrirá a candidatos externos. El pronóstico de la disponibilidad de la fuerza laboral dependerá primero de la conciencia que tenga el gerente acerca de lo que está ocurriendo en su industria o en su mercado local. Tasa de desempleo por arriba del 7%. Por ejemplo, indicaron recientemente a los gerentes de recursos humanos que sería más fácil encontrar buenos candidatos. Luego los gerentes complementaron este tipo de observaciones con análisis formales de mercado laboral. El énfasis en la tecnología provoca que muchos aspirantes carezcan de habilidades básicas en matemáticas, comunicación, creatividad y trabajo en equipo. Este tipo de necesidades también se incluyen en los planes de la fuerza laboral de los empleadores. Desarrollo de un plan de acción para agotar el suministro de mano de obra proyectada con la demanda de mano de obra. La planeación de personal debería culminar lógicamente en un plan de la fuerza laboral, del cual describe la fuerza laboral proyectada y la falta de trabajadores con habilidades, así como los planes para cubrir esa escasez. Planeación de la asociación. La planeación de la asociación implica desarrollar planes de fuerza laboral para cubrir los puestos altos de la compañía. La planeación de la asociación es el proceso continuo y sistemático de identificar, evaluar y desarrollar el liderazgo organizacional. Se puede identificar 3 pasos: identifica las necesidades clave, desarrolla candidatos internos y evalúa y selecciona aquellos que sean más adecuados para los puestos clave. Identificación de las necesidades clave. Primero, con base en la meta estratégica de la empresa, la alta gerencia y el director de recursos humanos determinarán cuáles serán las necesidades de futuros puestos clave. En este paso se definen los puestos clave y los individuos con alto potencial. Se revisa el talento que existe actualmente en la compañía y se atan perfiles de habilidades para los puestos clave. Desarrollo de candidatos internos. Proporcionarle la experiencia de desarrollo que requieren para convertirse en candidatos viables. Evaluación y selección. Por último, la planeación de la sucesión requiere que se evalúe a los candidatos y
que se seleccione a quienes en realidad cubrirán los puestos clave. Primero definamos qué es el reclutamiento del talento humano o del personal. Son técnicas y procedimientos que utiliza la empresa para atraer a un grupo de candidatos para una vacante dentro de la empresa o de la organización. Es decir, es una serie de pasos, una serie de procedimientos que la empresa utiliza para poder llenar una vacante que está disponible dentro de la empresa. Ahora, el procedimiento de reclutamiento es un proceso importante y selectivo. Mientras mejor sea el reclutamiento, entre más efectivo sea, más y mejores candidatos se presentarán al proceso selectivo. Los elementos que se involucran en este proceso dependen del grado de complejidad que existe en el área de recursos humanos. Por lo tanto, entre más exigentes sean los requerimientos, la idea es que se sean más selectivos, por lo tanto, atraer a los candidatos que mejor están preparados o en su defecto que llenen el perfil que está requiriendo. Importante, un reclutamiento efectivo. El reclutamiento de personal implica encontrar y atraer candidatos para los puestos vacantes del empleador. No es fácil lograr un reclutamiento eficaz. En primer lugar, algunos métodos de reclutamiento son mejores que otros, dependiendo del puesto. En segundo lugar, el reclutamiento depende de temas ajenos como la escala salarial. En tercer lugar, las leyes laborales determinan lo que el empleado puede hacer. Pirámide de rendimiento de reclutamiento. Los gerentes utilizan la pirámide de rendimiento de reclutamiento con la finalidad de calcular el número de aspirantes que deben conseguir para contratar la cantidad necesaria de personas. En la figura, la empresa sabe que necesita 50 nuevos contadores para el siguiente año. Por su experiencia, la compañía también sabe que la proporción entre los ofrecimientos hechos y las nuevas contrataciones es de 2:1. La proporción entre los candidatos entrevistados y los ofrecimientos hechos es de 3:2. La proporción entre los candidatos citados para entrevista y los candidatos que realmente son entrevistados es aproximadamente de 4:3. Y por último, la empresa sabe que de los 6 contactos que provienen de todas las fuentes de reclutamiento, únicamente se cita a uno para la entrevista. Esto será una proporción de 6:1. Fuentes internas de candidatos. Cubrir los puestos vacantes con candidatos internos tiene varias ventajas. Realmente nada sustituye el hecho de conocer las debilidades y fortalezas de un aspirante, como sucede después de trabajar con alguien durante un tiempo. El estado de ánimo de los trabajadores suele mejorar cuando ven el ascenso como recompensa por su lealtad y capacidad. ¿Cómo encontrar candidatos internos? Los anuncios de puestos de trabajo comunican a los trabajadores la existencia de un puesto vacante. Los inventarios de habilidades también son relevantes, ya que podrían revelar a los reclutadores de la organización cuáles son los empleados que cuentan con el antecedente adecuado para cubrir el puesto vacante. Fuentes externas de candidatos. La mayoría de empleadores reclutan mediante sus propios sitios web o utilizando tableros de anuncio de trabajo. Los usuarios pueden buscar puestos de trabajo usando palabras clave, leer descripciones del puesto y conocer los salarios, y enviar por correo vínculos del empleo a quienes estén incluidos en su lista de contactos. Los medios sociales y recursos humanos. El problema de muchas de las solicitudes de empleo que se reciben por medio de tableros de anuncios es que no siempre cubren los requisitos del puesto. Los reclutadores buscan a candidatos pasivos a través de sitios de redes sociales como LinkedIn Recruiter para revisar los currículos de los miembros y localizar candidatos pasivos. Uso del seguimiento de candidatos. Los sistemas de seguimiento de aspirantes son sistemas de línea que ayudan a los empleadores a atraer, reunir, seleccionar, agrupar y administrar a los candidatos a un puesto de trabajo. Aumento de la eficacia del reclutamiento en línea. Es importante planear el reclutamiento en línea. Por ejemplo, una encuesta sobre los reclutamientos en línea reveló las siguientes objeciones de ex alumnos de posgrado. Primero, el anuncio carecía de información relevante. Otro, que a menudo era difícil preparar un currículo y enviarlo en el formulario requerido por el sitio de la empresa reclutadora. Además, que había molestia por la lenta retroalimentación de la respuesta de seguimiento. Estos son factores que hacen que pierda eficacia el reclutamiento en línea. Veamos la fuente de reclutamiento.
En este gráfico tenemos en la parte de arriba la organización de reclutamiento y lo que se conoce como el mercado de recursos humanos, es decir, donde están los recursos humanos disponibles para que la empresa haga uso de ellos. Usualmente tenemos la propia empresa, otra empresa, las universidades o las escuelas de formación y otras fuentes de reclutamiento. En este caso, podemos ver que muchas de ellas atinan a lo que es el reclutamiento externo y solamente la propia empresa atina a lo que sería el reclutamiento interno. ¿Qué busca este proceso? De acuerdo a las fuentes. Primero, aumentar el rendimiento del proceso de reclutamiento, elevando la proporción de los candidatos versus los candidatos elegidos para la selección. Reducción de la duración del proceso, hacer la selección más rápida y eficaz, y reducción de los costos operativos de reclutamiento por medio de ahorro de costos. Enfoque de reclutamiento externo, que puede ser directa e indirecta. En el caso de la sección izquierda que dice empresa, tenemos las 4 fuentes de reclutamiento que ya hemos visto: las escuelas, las universidades, las propias empresas, otras empresas y otras fuentes. Estas son fuentes de reclutamiento que son directas, que son inmediatas. ¿Por qué son inmediatas? ¿Por qué son directas? Porque no hay más intermediarios entre la empresa y la fuente, ya que la relación es directa. Lo que no sucede con la figura de la derecha. Si vemos, las 4 fuentes pasan a un segundo nivel. Y el primer nivel aparecen ejemplos de agencias de colocación de empleo, asociaciones de profesionistas, sindicatos, incluso hasta páginas de internet que se están dedicando a la mediación laboral. Entonces ya se vuelve un enfoque indirecto, ya que son estas agencias o estas asociaciones o estos portales de internet quienes van y buscan las 4 fuentes que habíamos identificado haciendo el proceso de selección o de preselección, y ahí es donde la empresa los busca. En cuanto a reclutamiento interno, veamos cuáles son sus ventajas y desventajas. En el caso de las ventajas, tenemos que es más económica, evita el gasto del anuncio de periódico de la agencia de reclutamiento o costo de atención del candidato. Es más rápido, mayor validez, aprovecha inversiones y da motivación a los empleados. Ahora veamos algunas desventajas. Tenemos potencial de desarrollo, conflicto de interés. Puede generar conflicto de interés, pues al ofrecer una oportunidad de crecimiento, crea una actitud negativa en los empleados que no demuestran tener las capacidades necesarias o no logran tener aquellas oportunidades. También están los conflictos internos. Ventajas y desventajas del reclutamiento externo. Dentro de las ventajas tenemos personal nuevo. El personal nuevo llega con nuevas ideas y nuevas perspectivas de la organización o de la empresa. Renueva el recurso humano, nuevas ideas, aprovechar inversiones de las otras empresas. En la desventaja tenemos que toma más tiempo, hay que hacer la publicación, la búsqueda, hay que contratar a una persona que empiece a buscar personal en otras organizaciones, es caro y exige gastos inmediatos, puede llegar a causar frustraciones entre los empleados. Los publicistas con experiencia utilizan una guía de 4 puntos llamado AIDA: atención, interés, deseo, acción. Primero se debe llamar la atención con frases llamativas. Luego se debe despertar el interés utilizando factores como viaje o desafío. Y por último, el anuncio debería motivar la acción con frases como llame hoy mismo. Agencias de colocación. Las agencias de colocación son entidades que realizan actividades con la finalidad de intermediar entre desempleados y empresas, es decir, ponerlos en contacto garantizando la gratuidad por la prestación de estos servicios. Una agencia de colocación es entonces una institución que tiene como función fundamental la de proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y que los empleadores encuentren personas con un perfil idóneo a la oferta laboral que éstas están ofreciendo. Tipos de agencia de colocación. Existen 3 tipos de agencias de colocación: las agencias públicas operadas por el gobierno, las agencias de organizaciones sin fines de lucro y las agencias de propiedad privada. Las agencias públicas son agencias de servicio empleadas por el gobierno.
Las agencias públicas son una fuente principal de trabajadores operativos, supervisores y obreros. La mayoría de las entidades han convertido sus agencias locales de servicio de empleo en tiendas de una parada, es decir, centros donde las empresas y candidatos a un empleo tienen acceso a una amplia gama de servicios como reclutamiento, programas de capacitación e información sobre el mercado laboral local y nacional. Agencias de organización sin fines de lucro son aquellas sociedades profesionales y técnicas que cuentan con unidades que ayudan a sus miembros a encontrar trabajo. Asimismo, muchas agencias públicas de seguridad social intentan colocar a las personas ubicadas en categorías especiales como discapacitados o veteranos de guerra. Agencias de propiedad privadas. Las agencias de colocación privada son fuentes importantes de personal de oficina, administrativo y gerencial. Se trata de agencias que cobran tarifas por cada aspirante que colocan. La mayoría son puestos de trabajo con pagos de tarifas donde el empleador cubre la cuota. Razones para recurrir a una agencia de colocación. La empresa no tiene su propio departamento de recursos humanos, además no se siente obligada a hacer el reclutamiento y la selección. Cuando a la compañía se le resultó difícil en el pasado conseguir a un grupo de aspirantes calificados. Cuando una vacante específica se debe cubrir lo más pronto posible, cuando se percibe la necesidad de atraer a un mayor número de candidatos en alguna especialidad, o a personas que reúnan características o habilidades determinadas, o a miembros de grupos minoritarios. También se puede recurrir a una agencia de colocación cuando se desea poner en contacto con individuos que ya tienen un empleo y que tal vez se sientan más cómodos tratando con agencias de colocación que con firmas de la competencia. No obstante, el uso de agencias de colocación exige que se eviten posibles errores. Por ejemplo, la selección de una agencia de colocación evitaría que aspirantes inadecuados pasen directamente a entrevistas con los supervisores responsables de hacer la contratación y que estos los contraten ingenuamente. Por el contrario, la aplicación de pruebas y la selección inadecuada de una agencia de colocación evitaría que aspirantes exitosos de modo potencial entren a un grupo de candidatos. Para evitar entonces este problema se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Número 1. Proporcionar a la agencia una descripción exacta y completa del puesto de trabajo. Número 2. Asegurarse de que las pruebas, los formularios de solicitud de empleo y las entrevistas formen parte del proceso de selección de la agencia. Número 3. Revisar periódicamente los datos sobre los candidatos aceptados y rechazados por la empresa y por la agencia. Número 4. Verificar la agencia tomando en cuenta opiniones de otros supervisores de otros departamentos o de otras empresas. Y número 5. Complementar la verificación de referencia de la agencia y revisar usted mismo al candidato final. Trabajadores temporales. Muchas organizaciones complementan su fuerza laboral permanente contratando a trabajadores temporales, a menudo a través de agencias de personal temporal, también conocidos como trabajadores de medio tiempo o a justo tiempo. De manera general, serían aquellos trabajadores que no tienen un empleo permanente. Las organizaciones siempre han utilizado temporales para cubrir a los empleados permanentes que están enfermos o de vacaciones. El deseo de incrementar continuamente la productividad también contribuye a la creciente necesidad de trabajadores temporales. Muchas empresas también utilizan contrataciones temporales para someter a prueba a trabajadores potenciales antes de contratarlos de manera definitiva. Las organizaciones consiguen trabajadores temporales por medio de contrataciones directas o a través de agencias. Por lo general, la empresa paga a este personal de manera directa, como lo hace con todos sus empleados, pero los clasifica parte de los trabajadores regulares como eventual o temporal, y por lo general no les ofrece prestaciones. Reclutadores de ejecutivos. Los reclutadores de ejecutivos, también llamados headhunters, son agencias de empleo especiales que atienden a las empresas
para buscar talentos para la alta gerencia. El porcentaje de puestos de trabajo que se cubren con estos servicios suele ser relativamente bajo. No obstante, se incluyen puestos de trabajo ejecutivos y profesionales claves dentro de una empresa. Es probable que para los puestos ejecutivos esta sea la única fuente para conseguir candidatos. La empresa siempre paga por este servicio. Los headhunters resultan ser muy útiles, pues tienen muchos contactos y son especialmente expertos en conseguir candidatos calificados que ya cuentan con un empleo y que no buscan de manera activa otro trabajo. Lo más importante es asegurarse como empresa de que el reclutador realmente entienda las necesidades y que después examine de manera adecuada a cada uno de los candidatos. Es esencial que el empleador explique de manera detallada qué tipos de candidatos está requiriendo. Recomendación de empleados y llegadas espontáneas. Existen campañas donde los empleados recomiendan candidatos. Las empresas publican anuncios de las vacantes y solicitan que se hagan recomendaciones en su página web y en los tableros de anuncios. En ocasiones se ofrecen gratificaciones por las recomendaciones de aquellos individuos que sean contratados. Los programas de recomendación de empleados tienen ventajas y desventajas. Los empleados actuales brindan una información precisa del candidato que están recomendando, en especial porque están arriesgando su propia reputación. Los trabajadores nuevos tendrán entonces una noción más realista de lo que significa laborar en aquella empresa. Tales programas suelen ofrecer candidatos de mayor calidad, ya que los trabajadores que los recomiendan por lo general no envían aspirantes poco calificados. No obstante, el éxito de esta campaña dependerá en gran parte del estado de ánimo de los trabajadores. La campaña sería contraproducente si la organización rechaza la recomendación de un empleado y éste se siente defraudado, por lo que habría que pasar a explicarle por qué se dio el rechazo de la misma de una manera agradable. Una gran fuente de candidatos, en especial para los puestos pagados por hora, son aspirantes espontáneos. Estos son las solicitudes hechas directamente en la oficina. Los empleadores alientan a candidatos espontáneos a colocar letreros de contrataciones dentro de sus instalaciones. Muchas empresas entrevistan brevemente a los candidatos espontáneos con la participación de un miembro del Departamento de Recursos Humanos, incluso si solo se desea obtener información sobre el aspirante en caso de una futura vacante. Reclutamiento en las universidades. Muchos candidatos prometedores son contratados originalmente mediante el reclutamiento en universidades, lo cual convierte a estas en una fuente importante de futuros gerentes, así como de empleados profesionales y técnicos. El reclutamiento en universidades conlleva dos problemas recurrentes. El primero es que es relativamente costoso y prolongado para los reclutadores. Se deben establecer los horarios con mucha antelación, imprimir folletos de la empresa, hacer registro de las entrevistas y pasar mucho tiempo en el campus. El segundo problema consiste en que en ocasiones los reclutadores no son eficaces, están preparados deficientemente, muestran poco interés por el candidato y actúan como si tuvieran mayor autoridad. Muchos otros no seleccionan a los candidatos de manera eficiente. El reclutador que trabaja en universidades debería tener dos metas. La principal es la selección, determinar si vale la pena hacer el seguimiento de un candidato. Algunas de las características que se deben evaluar son la motivación, las habilidades de comunicación, la formación académica, la experiencia y habilidades técnicas e intrapersonales. Aun cuando la meta principal sea encontrar y seleccionar buenos candidatos, la otra meta consiste en atraerlos hacia su empresa. Una actitud sincera e informal, el respeto por el candidato y el envío rápido de cartas de seguimiento ayudarán a convencer al entrevistado de la conveniencia del empleador.
El reclutamiento de una fuerza laboral más diversa va más allá de las obligaciones que tiene una empresa para cumplir con la legislación de igualdad de oportunidades y no discriminación. Si bien es cierto que hay que cuidar la diversidad laboral, hay que tomar en cuenta diversas precauciones. En un ambiente laboral lleno de personas apáticas, negativas y con tendencias problemáticas, puede permear en los buenos empleados y bajar considerablemente su rendimiento laboral. Por el contrario, en un ambiente laboral donde hay personas empáticas, con buena actitud y siempre dispuestas a ayudar a los demás, esto va a permitir que se logre una eficiencia y experiencia laboral más agradable y eventualmente va a mejorar. Entender esto es un factor humano, el cual no es una desventaja, sino es más bien una oportunidad. Es lo que caracteriza a las grandes líderes de la industria. Es importante tener políticas sólidas de tolerancia y respeto dentro de las empresas, para que éstas garanticen el buen desempeño de los trabajadores. Con base en la comunicación efectiva y el respeto de las ideas de todos los que conforman un grupo de trabajo, se pueden alcanzar las metas de las empresas. Nuestra generación, la generación de los millennials, es posiblemente la más diversa y diferente que ha tenido la humanidad. Es esta ola que invade los diferentes mercados laborales y una excelente oportunidad para los emprendedores de conformar una plantilla diversa y capaz. Asimismo, está el reto de hacer que todos los integrantes del equipo engranen para que así colaboren de una manera más efectiva y todos puedan llevar a cabo la meta de la empresa, aprovechando sus diferencias sin importar sus distintas opiniones. Una plantilla más diversa hace que una empresa aumente su productividad, incremente su creatividad, posea habilidades lingüísticas y aumente su reputación. Un reclutamiento diverso requiere de varios pasos especiales que se describen a continuación. Reclutamiento de mujeres. El objetivo general consiste en dejar claro que se trata de un buen lugar de trabajo para las mujeres. ¿Cómo se puede reclutar a mujeres? Haciendo hincapié en la eficacia que tiene el programa de tutoría del empleador para el desarrollo de las mujeres. Ofrecer flexibilidad en el lugar de trabajo. Asegurar que las prestaciones incluyan aspectos como la planeación de la familia y el cuidado prenatal. Reclutamiento de padres solteros. Los pasos para atraer a padres solteros consiste en lograr que el lugar de trabajo sea de fácil manejo. Apoyo para equilibrar su vida personal y laboral. Trabajadores mayores. El segmento de la fuerza laboral con mayor crecimiento es el de los trabajadores de 45 a 64 años de edad. Estos trabajadores suelen tener tasas más bajas de ausentismo, ser más confiables y demostrar mejores hábitos laborales que los trabajadores más jóvenes. Para atraer trabajadores mayores se debe ofrecer jubilación por fases para que los trabajadores se retiren más fácilmente de la fuerza laboral, proyectos de tiempo parcial para jubilados, puestos transportables para quienes migran y desean vivir en climas más cálidos durante el invierno, prestaciones completas para los trabajadores de tiempo parcial. Elaboración y uso de los formularios de solicitud de empleo. Una vez que se cuente con una reserva de aspirantes, se puede iniciar el proceso de preselección. El formulario de solicitud de empleo es en general el primer paso para este proceso. Algunas empresas requieren primero de una entrevista breve o una prueba en línea. Un formulario lleno incluye 4 tipos de información. En primer lugar, se hacen juicios sobre si el trabajador cuenta con los estudios necesarios para adquirir el puesto. En segundo lugar, se sacan conclusiones respecto al avance y crecimiento anterior del candidato, lo cual es muy importante para alguien que quiere avanzar a ser gerente. En tercer lugar, se obtienen conclusiones respecto a la estabilidad del candidato, con base en su historial laboral. Y por último, estos datos sirven para predecir cuáles candidatos tendrán o alcanzarán el éxito en el trabajo y cuáles no.